Hoy nos vamos a meter con un texto de esos que te dejan cao. Es un ensayo corto de William James, el gran filósofo y psicólogo, escrito en 1914, pero, la idea central es tan potente que sigue resonando hoy. Muchísimo, y es esta. ¿Y si todos estuviéramos usando, por defecto, solo el 10% de nuestra energía? ¿Y si nuestro estado normal de cansancio fuera en realidad un mínimo que nos hemos impuesto? Es una premisa que te obliga a mirarte al espejo, desde luego. La misión de este análisis es justo esa, explorar esa idea usando el ensayo de James, Las energías de los hombres, para entender por qué vivimos con el motor al ralentí y, sobre todo, qué llaves existen para pisar el acelerador. Claro. Y antes de empezar, es crucial una advertencia que hace el propio James. Esto no es un manual de autoayuda para convertirse en un workaholic, ni mucho menos. No, para nada. No es una apología del agotamiento. Es una exploración casi científica de un fenómeno que todos conocemos, pero que rara vez analizamos. El segundo aliento. El famoso segundo aliento. Exacto. James se pregunta qué es, de dónde sale y cómo podemos invocarlo no solo en el deporte, sino en nuestra vida intelectual y moral. Vale, empecemos por ahí, por el segundo aliento. James parte de una experiencia que es universal. Cuando empiezas una tarea, da igual si es física o mental, te sientes frío, torpe, como desganado. Pero si insistes un poco, entras en calor y todo fluye. Eso lo conocemos, pero él va un paso más allá. Exacto. Él describe que, en nuestra vida cotidiana, operamos dentro de una primera capa de fatiga. En cuanto sentimos ese cansancio inicial, paramos. Es nuestro límite habitual. Claro, pero la pregunta clave es, ¿qué pasa si una circunstancia excepcional, no sé, una emergencia, una fecha de entrega ineludible, te obliga a seguir empujando a pesar de esa fatiga? Y aquí es donde la cosa se pone extraña. James dice que la fatiga no solo continúa, sino que empeora, se vuelve casi insoportable. Hasta un punto crítico. Hasta que llega un punto de ruptura y, de repente, se desvanece. Y no solo se desvanece, sino que te sientes más fresco y con más energía que cuando empezaste. A ver, eso suena casi contraintuitivo. Totalmente. Normalmente, si la fatiga empeora, es una señal biológica para parar. James explica qué mecanismo psicológico permite que esa fatiga simplemente se evapore. Bueno, no entra en el mecanismo fisiológico exacto, porque en 1914 no se conocía, pero su intuición psicológica es brillante. Lo que postula es que no es que la fatiga se evapore, es que accedemos a un estrato de energía completamente nuevo que estaba ahí, latente, como si nuestro cuerpo y nuestra mente tuvieran varias baterías de reserva, pero el circuito para activarlas solo se conecta bajo una presión inusual. Vaya. De hecho, sugiere que puede haber un tercer y hasta un cuarto aliento, capas de energía cada vez más profundas. O sea que la tesis es que vivimos permanentemente conectados a la batería principal, que es pequeña, sin saber que tenemos varias baterías de emergencia de alta capacidad a nuestra disposición. Justo. Vivimos, como él dice, innecesariamente cerca de la superficie. Qué buena frase. Esa es la idea central. Para ilustrarlo usa una analogía fantástica de la fisiología de su época, el equilibrio nutritivo. A ver, ¿cómo es eso? Pues mira, un cuerpo puede mantener su peso estable, comiendo 2.000 calorías al día o 3.500. Se adapta y encuentra un equilibrio en ambos niveles. Vale. James argumenta que lo mismo ocurre con nuestra energía y eficiencia. Podemos acostumbrarnos a un equilibrio de eficiencia muy bajo y nos parecerá lo normal. O podemos adaptarnos a un nivel de exigencia altísimo y eso se convertirá en nuestro nuevo normal. Esa analogía del equilibrio nutritivo es demoledora, porque implica que podemos acostumbrarnos a vivir con muy poca gasolina y sentir que es perfectamente normal, sin darnos cuenta de que el depósito está casi lleno. ¿Es esa la idea? Exactamente. Nuestro normal es en realidad un mínimo autoimpuesto. Y eso lleva a su conclusión, que es casi una bofetada de realidad. Cito, por regla general, los hombres utilizan habitualmente solo una pequeña parte de las facultades que realmente poseen. Y lo remata con metáforas brutales. Dice que vivimos medio despiertos, que nuestros fuegos están apagados y nuestros tiros cerrados. Es una llamada de atención radical sobre un potencial dormido. Vale, la idea de que todos somos como icebergs con la mayor parte de nuestro potencial bajo la superficie es muy potente. Pero, ¿cómo se bucea hasta ahí? Claro, esa es la pregunta del millón.
Porque no podemos estar esperando a que nos ataque un oso o nos asedien en Delhi para descubrir de qué estamos hechos. ¿Da James alguna clave para el día a día? Sí, y su respuesta es muy directa. Las excitaciones, las ideas y los esfuerzos. Y dentro de ese marco, él identifica dos grandes tipos de catalizadores. A ver, Por un lado están los que podríamos llamar estímulos crónicos, aquellos que nos empujan de forma sostenida en el tiempo. Y el más poderoso de todos es el deber, la responsabilidad. Por un ejemplo muy gráfico para esto, el contraste entre la vida en el campo y la vida en una gran ciudad como Nueva York o Chicago. Sí, es un ejemplo perfecto. Alguien acostumbrado a la calma del campo llega a la ciudad y el bombardeo de estímulos, el ritmo frenético, la cantidad de decisiones por minuto, le parece un infierno insoportable. Pero si esa persona se ve obligada a vivir allí, ocurre algo fascinante. Con el tiempo, su sistema nervioso se recalibra, Se adapta, se acostumbra. empieza a vibrar a esa nueva frecuencia y alcanza un nivel de energía y rendimiento que antes le habría parecido sobrehumano, y ese nivel se convierte en su nuevo estándar. James lo llama un estímulo dinamogénico. Dinamogénico. Y esto no solo aplica a lo físico, sino también a lo moral. Asumir un cargo de gran responsabilidad, por ejemplo, puede despertar en una persona capacidades que ni ella misma sospechaba que tenía. Y en ese contexto de responsabilidad menciona algo que califica como el heroísmo sublime de las mujeres, citando al filósofo John Stuart Mill. Sí, Habla de su capacidad para mantener una excitación moral sostenida durante larguísimos periodos de tiempo, por ejemplo, cuidando a un enfermo. sí, y para que no suene a una generalización abstracta, el texto recoge una historia concreta y durísima, la de Jeanne Shakes, una joven obrera francesa. Uf, esta historia es tremenda. Era la mayor de 6 hermanos, con una madre con una enfermedad mental incapacitante y un padre con una enfermedad crónica. Ella sola, con su sueldo de una fábrica de cajas, sostuvo a toda la familia de 8 personas. Es una historia brutal. Te hace pensar en cuántas Jane Shakes anónimas hay por el mundo, sosteniendo todo a su alrededor, con una fuerza que ni ellas mismas sabían que tenían, simplemente porque toca hacerlo. Totalmente. La responsabilidad absoluta la obligó a conectar con esas reservas de energía de las que habla James. Ese es el poder de los estímulos crónicos. Vale. Pero luego están los otros, los agudos, las crisis, las emergencias, las emociones violentas como el amor, la ira o la desesperación. Claro, en algunas personas estas emociones provocan un bloqueo, en otras un despertar explosivo. James relata el caso de la terrible explosión en la mina de Courrières, en Francia. Una catástrofe. Dieron por muertos a todos los que estaban dentro. Pero 20 días después de la explosión, cuando ya solo estaban recuperando cuerpos, un equipo de rescate oyó una voz. Era un minero, un hombre llamado Nami. Había quedado atrapado con otros 13 supervivientes en la oscuridad más absoluta, sin comida ni agua. Una situación límite. En una situación que llevaría a la mayoría a la desesperación y el caos, Nemi se erigió en líder. Los disciplinó, los mantuvo unidos, los animó y, contra todo pronóstico, consiguió mantenerlos con vida hasta que los encontraron. Es un ejemplo de cómo una crisis extrema puede activar un nivel de liderazgo y fortaleza mental sobrehumano. Y lo curioso es que 5 días más tarde encontraron a otro superviviente, Berton, que había quedado aislado en otra galería. ¿Sí? Su estrategia de supervivencia fue completamente opuesta. Dormir casi todo el tiempo para conservar energía. 2 personas, una misma crisis, 2 respuestas totalmente distintas. Lo que demuestra que no hay una única llave, ¿no? Cada persona puede tener un mecanismo de activación diferente. Exacto. Pero el caso más extremo, el que te deja sin palabras, es la historia que cuenta James a través de una carta del coronel Bird Smith, que fue el ingeniero jefe durante el asedio británico de Delhi en 1857. Un momento, para que me aclare. El tipo estaba básicamente desintegrándose físicamente. Escorbuto en la boca, dolor paralizante en las articulaciones, heridas de metralla en un tobillo que amenazaban con gangrena. Sí, un cuadro terrible. Un brazo con un esguince terrible y, para rematar, diarrea constante. En cualquier hospital sería un paciente en estado crítico. Sin duda, estaría postrado, probablemente sedado. Pero él estaba al mando de una de las operaciones militares más importantes del Imperio Británico. Increíble. Y aquí viene lo alucinante.
En su carta, confiesa que para poder soportar el dolor y seguir funcionando, casi vivía a base de brandy y consumía enormes cantidades de opio. Esto ya desafía toda lógica médica. Con ese cóctel de enfermedades y drogas, debería tener la mente completamente nublada. Pero él afirma, y es lo más asombroso, que el nivel de excitación, la presión de la responsabilidad, era tan inmenso que los estimulantes no le afectaban negativamente. ¿Cómo es posible? Dice textualmente que su intelecto estaba más claro y sus nervios más fuertes que nunca. Es como si el cerebro, ante una amenaza existencial como perder Delhi, le dijera al cuerpo: olvida el dolor, ignora la gangrena, cancela los efectos del opio. La única prioridad ahora es sobrevivir y liderar. Es un override biológico en toda regla. Totalmente. El sistema nervioso anula las señales de error del cuerpo porque la misión es más importante. Y efectivamente, en cuanto el asedio terminó y la presión desapareció, Su cuerpo colapsó. colapsó por completo. Es alucinante. Vale, estos ejemplos de crisis extremas demuestran que las reservas de energía existen. Pero, como decíamos, no podemos esperar a que nos asedien para sacar lo mejor. ¿Qué pasa con el poder que ya tenemos dentro? El que no depende de un estímulo exterior. Ahí es donde James da el siguiente paso. Y es el más importante para la vida cotidiana. Afirma que, más allá de las excitaciones externas, el abridor normal de niveles de energía cada vez más profundos es la voluntad. El esfuerzo consciente. La decisión. Eso es. La anécdota que cuenta para ilustrarlo es muy simple pero muy poderosa. Un hombre, alcohólico, está a punto de abrir una botella de whisky para emborracharse una vez más. Y en ese preciso instante algo hace clic. Un impulso de voluntad pura. Sale corriendo al jardín y estrella la botella contra el suelo. Y lo crucial no es el acto en sí, sino lo que sintió después. Describe una oleada de euforia, de poder, de felicidad que le duró 2 meses. 2 meses. Durante ese tiempo, la tentación del alcohol desapareció por completo. Ese único acto de voluntad, esa afirmación de su propio poder, lo catapultó a un plano de energía y autocontrol superior. Junto a la voluntad, James introduce otro concepto clave: las ideas liberadoras de energía. ¿A qué se refiere exactamente con esto? Se refiere a conceptos o creencias que, una vez que una persona los adopta de verdad, reorganizan toda su psicología y liberan un potencial que estaba bloqueado. Da ejemplos, ¿no? Sí, da ejemplos que en su época eran muy potentes. Patria, la bandera, la Santa Iglesia, libertad, ciencia. Hoy podríamos añadir otros. La clave de estas ideas, subraya, es su carácter social. Nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Y esto también funciona a una escala más personal, ¿no es así? Claro, pone el ejemplo de los movimientos por la templanza. El simple hecho de hacer un juramento público, de firmar un compromiso de abstinencia, le daba a mucha gente la fuerza que no podían encontrar por sí solos. Ah, claro. Y cuenta la curiosa historia del príncipe alemán Peuckler Muskau, que tenía un truco personal para obligarse a hacer tareas difíciles o desagradables. ¿Cuál era? Se daba a sí mismo su palabra de honor. Una vez pronunciada esa fórmula, para él era un contrato sagrado e irrevocable consigo mismo. Qué bueno. Era una forma de fabricar, como él decía, apoyos y armas a partir de la nada, simplemente usando el poder de una idea para forzar su propia voluntad. Otro catalizador interno del que habla son las conversiones. Religiosas, sí, pero también filosóficas o políticas. ¿Por qué una conversión puede ser tan transformadora? Porque, según James, una conversión unifica a la mente. La mayoría de nosotros vivimos con una especie de guerra civil interna, dudas, miedos, deseos contradictorios. Sí, es verdad. Y ese conflicto consume una cantidad ingente de energía psíquica. Una conversión, al darte un nuevo centro de gravedad, un sistema de creencias unificado, pone fin a esa guerra. Y toda la energía que se malgastaba en el conflicto interno... Se libera de golpe para la acción exterior. Exacto. Menciona los movimientos de su tiempo como el Nuevo Pensamiento o la ciencia cristiana. Dice que, aunque sus doctrinas son muy diferentes, todos tienen un mecanismo en común. Sí, y es la supresión de lo que él llama el fear thought, el pensamiento de miedo. Lo define como la autosugestión de inferioridad, esa voz interior que nos dice: no puedes, no eres suficiente, vas a fracasar. Uf, esa voz. Todos estos movimientos operan mediante la sugestión de poder. Te convencen, por distintas vías, de que tienes acceso a una fuerza y a unos recursos muy superiores a los que crees.
Y al creerlo, empiezas a actuar en consecuencia. Y aquí es donde comparte una historia personal muy conmovedora, la de una amiga suya con cáncer. La describe como la persona más genuinamente santa que había conocido. Sí, es una historia increíble. Y cuenta cómo sus creencias, su fe, anularon el dolor y la debilidad hasta un punto que desafiaba la lógica médica, permitiéndole llevar una vida activa y alegre meses después de que los médicos hubieran predicho que estaría postrada en cama. Es un testimonio increíble del poder de una idea para reconfigurar la propia experiencia de la realidad. Lo fascinante es que, después de hablar de todas estas llaves, James termina su ensayo señalando que, a menudo, la puerta está cerrada desde dentro. El obstáculo somos nosotros mismos. Exacto. Su frase es muy precisa. Una parte de nuestra mente represa e incluso condena a las otras partes. ¿Qué quiere decir con eso? Que nuestras propias facultades se sabotean entre sí. Precisamente. Por ejemplo, una mente muy entrenada en el pensamiento crítico y el escepticismo puede encontrar casi imposible acceder a funciones como la fe intuitiva o la entrega que requiere la oración. Claro. Y él no lo dice como un juicio de valor sobre qué es mejor, sino como una observación funcional. De hecho, cita a un médico, el doctor Thomas Hislop, que afirmaba que, desde una perspectiva puramente médica, el mejor somnífero que conocía era la oración. ¿La oración? Sí, porque es un pacificador natural de la mente y los nervios. Pero para que funcione, tienes que ser capaz de apagar la parte crítica de tu cerebro. Y muchas personas simplemente no pueden. Esa idea de que nos autolimitamos es potentísima. Y la analogía que usa para rematarlo es inolvidable. Dice que una persona inhibida intelectualmente por las convenciones sociales es como un hombre físicamente sano que se acostumbra a hacer todo su trabajo usando solo un dedo, Es una imagen brutalmente gráfica. mientras el resto de su cuerpo permanece inmóvil. Y lo aplica a lo que él llama la respetabilidad intelectual. Menciona cómo en su época había gente que, por su rigidez mental, se negaba siquiera a hablar o leer a autores como Bernard Shaw o H. G. Wells. Porque sus ideas les resultaban incómodas o amenazantes. Exacto. Al hacer eso, se negaban a sí mismos la posibilidad de expandir su mente. Estaban eligiendo, conscientemente, usar solo un dedo de su cerebro. Se imponen barreras artificiales que les impiden explorar todo el espectro de su propia capacidad. Exacto. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes ideas de este análisis, la primera, y es casi una sacudida, es que nuestro nivel de energía normal es una construcción, no un límite. No es que estemos cansados, es que nos hemos acostumbrado a vivir con el motor al ralentí. La segunda es que existen llaves para acceder a las reservas. Algunas son externas y dramáticas, como una gran responsabilidad o una crisis, pero las más importantes son internas. Un acto de voluntad decidido o la adopción de una de esas ideas liberadoras de energía que nos dan un propósito más allá de nosotros mismos. Y la tercera, que quizás es la más incómoda, es que muchas veces la cerradura y la llave están en el mismo sitio, en nuestra propia mente. Nuestras inhibiciones, nuestros miedos y nuestras convenciones son las barreras que nos impiden usar más que un solo dedo de nuestro potencial. Totalmente. Y esto nos deja con el pensamiento final para la reflexión, la pregunta que el propio James lanza al final de su ensayo. Él dice que si su tesis es cierta, si realmente poseemos estas vastas reservas de poder sin explotar, entonces todo el objetivo de la educación, a nivel individual y como sociedad, debería centrarse en dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los límites reales de las facultades humanas? Aún no lo sabemos. Y segundo, ¿cuáles son los diferentes medios y las distintas llaves para liberar esas reservas de energía en los diferentes tipos de personas? Claro, porque la llave que funciona para uno puede no funcionar para otro. Exacto. Es una llamada a la acción en toda regla. Desde luego. Él concluye que la tarea más importante que tenemos por delante es crear lo que llama una topografía de los límites del poder humano. Un mapa detallado de todo nuestro potencial oculto. Y junto a ese mapa, desarrollar un manual de instrucciones, una guía de las distintas llaves que pueden abrir esas puertas para cada tipo de personalidad. Una idea que más de un siglo después sigue siendo tan relevante y desafiante como entonces.